Bienvenido comunidad Vasconcelos a nuestra primer cápsula informativa de nuestra unidad 1 de nuestra asignatura Sociología de la Discapacidad, pero también es importante que ustedes sepan que en esta asignatura abordaremos 4 unidades. Como principal tema en nuestra unidad 1 hablaremos precisamente de la sociología de la discapacidad, pero también en nuestras unidades a trabajar abordaremos el tema de la filosofía de la discapacidad, del modelo médico social, así como la resiliencia familiar escolar, el rol de la familia de la discapacidad. Hablaremos también en temas como de nuestras unidades 3, el rol de la investigación de la discapacidad, en el cual hablaremos también del trabajo de las personas con discapacidad, el contexto y la vulnerabilidad de estas personas, situaciones laborales de las personas con discapacidad en nuestro contexto. También hablaremos del rol que tiene nuestra sociedad, cómo influye la sociedad en el desarrollo de las adaptaciones de las personas con discapacidad, la discapacidad como componente de la salud que puede ser temporal o transitoria, la persona en primer plano y no la discapacidad. También hablaremos de la discapacidad, esta condición, cómo la afectan la sociedad y cuáles sus limitaciones, pero también cerraremos con nuestro tema que es el rol de la familia, el rol de los centros especiales, así como el rol de las instituciones jurídicas. Es así que nosotros damos inicio a nuestra primera unidad, que está conformada por el tema que es la sociología de la discapacidad. Pero, ¿qué es la sociología de la discapacidad en sí? Nos dice que la sociología es la ciencia que estudia la sociedad, sus estructuras y las relaciones de diferentes formas. Se enfoca en comprender cómo los individuos se agrupan, interactúan, cómo se organizan y cómo se van formando comunidades y qué factores influyen en el comportamiento social de estos individuos. Una característica clave de la sociología es que estudia las relaciones humanas y esta analiza a su vez cómo las personas se relacionan en distintos contextos como la familia, el trabajo, la educación, así como la política y entre otras más. Se observa también el impacto de las instituciones como la familia, la escuela, la economía en las diversas personas. Se explora también temas como la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la migración y el cambio de cultura, entre otros. Busca generar cambios sociales. En esto, su conocimiento nos permite diseñar políticas y estrategias para mejorar la vida en comunidad. Pero la sociología es clave para entender al mundo en el que vivimos, identificar sus problemas y busca solucionar para construir sus sociedades más justas y sobre todo inclusivas. Pero también, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad es un concepto muy amplio. Hace referencia a la interacción entre una condición de salud de una persona como una deficiencia física, sensorial, intelectual o mental. Y también nos hace mucho hincapié en las barreras del entorno que limitan su participación dentro de la sociedad. En la definición de la OMS dice que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones en la actividad, así como la restricción en la participación, derivadas de la interacción como barreras sociales y ambientales. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la discapacidad como un resultado de deficiencia en las barreras actitudinales, ambientales que impiden su plena participación ante la sociedad, haciendo y de la desigualdad de condiciones. De esta manera, la sociología de la discapacidad es un campo de estudio que explora cómo la sociedad define y experimenta y responde a la discapacidad en diversas personas. Este modelo social nos invita a comprender que la discapacidad no es solo una condición médica, sino también una construcción social
al igual que podemos conocer las barreras sociales físicas como las económicas y actitudinales que enfrentan estas personas días con días cuando tienen una diversa discapacidad, pero también enfrentan la desigualdad y la discriminación. Nos dice que la sociología de la discapacidad analiza cómo las personas con discapacidad experimentan esta parte de la desigualdad y la discriminación en diversos ámbitos, como el empleo, la educación, inclusive la atención médica, así como hay muchos más en donde ellos han sido discriminados de una u otra forma. También examinan cómo los estereotipos y prejuicios contribuyen a la exclusión social. Los estereotipos son creencias simplificadas y generalizadas sobre un grupo de personas. En el caso de la discapacidad, pueden incluir ideas como que estas personas tienen son incapaces, son dependientes toda la vida, son personas que son obstáculos. Entonces hay muchos estereotipos que de una u otra forma, otra forma son discriminatorias hacia las personas con discapacidad. También estos estereotipos generan prejuicios que son negativos, ¿sí? Preconcebidos sobre las personas que son con discapacidad, llevan actitudes y comportamientos discriminatorios, como inclusive el contacto con personas con discapacidad. Hay muchas personas que en ocasiones no les gusta trabajar con este tipo de personas. Sí, hay personas dentro de los ámbitos laborales como en el ámbito médico, como así también encuentran alumnos que los mismos alumnos no les gusta trabajar con diversos niños que tienen diversas características o una discapacidad. ¿Por qué? Porque subestiman las capacidades de ellos y les niegan esta parte de las oportunidades que ellos pueden, por ejemplo, en los empleos, en la educación y la participación, sobre todo social. Es así que con esta primer cápsula informativa cerramos nuestra unidad 1 y les veo en la próxima cápsula. En el igual les exhorto que participen dentro de los foros que están en nuestra plataforma y que revisen siempre nuestra plataforma para ver las indicaciones que se les da. Gracias, les veo en la próxima cápsula.